Llamé a mi hija para agradecerle el cheque de 5,000 pesos. Pero del otro lado solo hubo silencio y luego dijo, aterrada: el regalo que le mandé a mamá a través de mi hermano era de 5 millones de pesos. Esa frase me golpeó el pecho como un puñetazo brutal. Mi hijo, el hijo en quien más confiaba, se había tragado todo el dinero de su madre con la misma calma con la que se pide un vaso de agua. Él seguía sentado a mi lado, fingiendo inocencia mientras cortaba el pastel de Navidad, sin saber que la máscara de buen hijo estaba a punto de caer. Me giré y lo miré directo a los ojos, y lo que recibí no fue una disculpa, sino una desfachatez capaz de dejar sin aliento a cualquier madre. Me llamo Teresa Morales. Tengo 63 años. Toda mi vida trabajé como contadora general, viviendo entre números. Los números nunca mienten. Son fríos, exactos y justos. Durante mucho tiempo, pensé que cuando mi esposo murió y me dejó sola enfrentando una deuda enorme y la soledad, ese había sido el fondo de mi vida. Vendí la casa, pagué las deudas, sacrifiqué todo para mantener el honor del apellido Morales. Creí que ya había pasado la tormenta. Creí que merecía una vejez tranquila, ver crecer a mis hijos y nietos con dignidad. Pero me equivoqué. Ese día era la tarde del 22 de diciembre. Guadalajara estaba más fría que otros años. El frío se colaba por las rendijas de la ventana, se pegaba a las viejas paredes encaladas y se metía en mis huesos envejecidos. En mi mano tenía un teléfono viejo. La pantalla estaba rajada en una esquina, como la grieta que en ese momento me atravesaba el corazón. Acababa de marcar el número de Mariana, mi hija mayor, que trabajaba en Monterrey. Frente a mí, sobre la mesa de centro, estaba el cheque de 5,000 pesos. Luis, mi hijo menor, mi última esperanza, me lo había entregado 10 minutos antes. Me dijo: «Es el regalo de Navidad que te manda Mariana». El teléfono sonó, una vez, 2 veces. «¿Bueno, mamá?». La voz de Mariana se escuchó cálida, aunque cansada por los días agitados de fin de año. «Mariana». Traté de que no me temblara la voz, mientras mis dedos rozaban el borde del cheque. «Ya recibí el regalo. Te llamo para darte las gracias. Estos 5,000 pesos. Los voy a guardar para comprarles regalos a los nietos y algo rico para la cena de Nochebuena». Silencio. Del otro lado, todo quedó en silencio de repente. No era un silencio por mala señal, sino el silencio del asombro, del impacto. Escuché la respiración agitada de mi hija. El sonido del viento, entrando por la ventana, se volvió extrañamente estridente. «¿Mariana? ¿Sigues ahí?», pregunté, con el corazón empezando a latir más rápido, mientras una mala sensación se me metía en el pecho. «Mamá». La voz de Mariana salió quebrada, temblorosa, llena de pánico. «¿Cuánto dijiste? ¿5,000 pesos?» «Sí, 5,000. Luis me los acaba de dar». «Dios mío, mamá», gritó Mariana, con un alarido que rasgó el silencio. «¿De qué estás hablando?». «Vendí mi departamento viejo. Puse todos mis ahorros ahí. El regalo que te mandé a través de la cuenta de Luis era de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos». Ese número resonó en mis oídos. No 5,000. 5 millones. 5 millones de pesos para mi vejez. 5 millones del sudor y sacrificio de mi hija. El teléfono se me resbaló en la mano y casi cae al suelo. Todo mi cuerpo se quedó rígido. Sentí como si la sangre se detuviera y luego subiera de golpe a mi cabeza, ardiendo, doliendo. Fue como si alguien me hubiera golpeado el pecho con una piedra enorme. Opresión, ahogo, no podía respirar. Bajé la mirada al cheque sobre la mesa. 5,000 pesos. 3 ceros habían desaparecido, sin dejar rastro. Igual que la conciencia de mi hijo. Yo le transferí el dinero la semana pasada. Le dije que era para la vejez de mamá. Me dijo que ya lo habías recibido. Lloraba Mariana por el teléfono. Yo ya no escuchaba nada. Me zumbaban los oídos. Bajé lentamente el teléfono y, sin pensar, colgué. No quería que mi hija oyera cómo se le rompía el corazón a su madre. Giré la cabeza despacio, con pesadez. El cuello se me sentía duro como madera. Luis estaba ahí, sentado en el sofá beige, que yo había comprado con mi última pensión. Tenía los pies sobre la mesa, relajado.
En la mano sostenía un buñuelo empapado de azúcar y canela. Le dio una mordida grande. El azúcar se le cayó sobre la ropa y se le quedó pegada en los labios. Tenía los ojos clavados en la televisión, viendo algún programa de comedia insípido. Se reía. Ja, ja, ja. Mira a ese idiota. Su carcajada retumbó en mis oídos, más cruel y más hiriente que cualquier otro sonido en el mundo. Se había comido mi dinero. Se había tragado los 4.995.000 pesos de su madre y de su hermana, con la misma tranquilidad con la que devoraba ese dulce. No sentía culpa, ni miedo. ¿Qué era yo para él? ¿Una vieja senil? ¿Una carga inútil? ¿O un simple títere al que podía manipular? Me puse de pie. Las rodillas me temblaban, pero las obligué a sostenerme. Tomé el cheque, un pedazo de papel delgado que pesaba como una tonelada. Caminé hacia él, paso a paso, paso a paso. Mi sombra se alargó sobre el piso frío y lo cubrió por completo. Luis. Llamé su nombre. Mi voz salió áspera, como un eco desde una tumba. No se dio la vuelta. Sus ojos seguían clavados en la televisión. «¿Qué pasa, mamá? Estoy viendo algo», respondió con un tono flojo y perezoso. «Dime la verdad». Respiré hondo, tratando de contener la rabia que estaba a punto de estallar como lava. «¿Cuánto dinero mandó Mariana?» Él siguió masticando, el sonido húmedo y desagradable. «Pues 5.000 pesos, mamá, ya te lo dije». Se limpió la boca con la manga, quitándose el azúcar pegada. Ella dijo que este año la cosa estaba difícil, que en la empresa recortaron los bonos y solo pudo mandar eso. Agárralo y ya, no pidas más. En estos tiempos tener algo ya es bueno. La economía está difícil, repetí sus palabras. Cada una era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Mentía sin pestañear. Interpretaba el papel del buen hijo, que solo había hecho de intermediario de forma perfecta. Si no hubiera llamado a Mariana, tal vez habría tomado esos 5.000 pesos y llorado de agradecimiento. Mi propia ingenuidad era el escudo que protegía su miseria. ¡Bam! Golpeé con fuerza la mano contra la mesa de vidrio. El vaso saltó y se volcó. El agua fría se derramó por toda la superficie. Luis se sobresaltó. El pedazo de buñuelo se le cayó de la mano. Se giró de golpe y me miró con furia. «¿Qué demonios te pasa, mamá?», gritó. «Mariana acaba de decirme». Lo miré directo a los ojos, una mirada afilada, sin rastro de debilidad. Que eran 5 millones de pesos. Escupí cada palabra. 5 millones. Los mandó a tu cuenta la semana pasada. ¿Dónde los escondiste? ¿En qué te los tragaste? El aire pareció congelarse. Esperé arrepentimiento, miedo, alguna explicación, aunque fuera mentira. Pero no. Lo que vi fue una transformación aterradora. El rostro ingenuo y burlón de Luis desapareció en un instante. En su lugar apareció una cara roja, deformada por la rabia, con los ojos llenos de venas rojas. Se levantó de un salto, enorme como una bestia acorralada, echándome su aliento caliente en la cara. «Deja ya ese tono de interrogatorio», rugió. Su grito hizo temblar la sala. «¿Ya estás vieja y se te va la cabeza o qué? ¿Escuchaste mal y vienes a desquitarte con tu propio hijo?» Me apuntó con el dedo, grueso, temblando de furia. «Mariana», dijo 5.000. «Son 5.000. Escuchas con tus oídos sordos y te inventas cosas. ¿Me quieres acusar de robarle a mi propia madre? Mis oídos no están sordos y mis ojos no están ciegos», le grité de vuelta. El dolor dentro de mí explotó en fuerza. Levanté el cheque frente a su cara. «Mira bien, esta firma es falsa. La letra de Mariana es firme y segura. Y esta, temblorosa, débil. Imitaste la firma de tu hermana para engañarme. Devuélveme el dinero ahora mismo. Es el sudor de tu hermana. Es mi dinero para la vejez». Crash. Luis lanzó el brazo. El vaso salió volando, se estrelló contra la pared y se hizo pedazos. Los vidrios se esparcieron por todo el piso. Di un paso atrás, agarrándome el pecho izquierdo que ardía de dolor. «Dinero, dinero. Siempre solo sabes pensar en dinero», avanzó hacia mí, arrinconándome contra la pared. «He cargado contigo todos estos años.
te dejo vivir en esta casa, te sirvo comida y agua. ¿Y ahora me cuentas cada peso? Respiraba con dificultad, la saliva saliéndole de la boca. Y aunque de verdad fueran 5 millones, ¿qué? ¿Para qué quiere tanto dinero una vieja como tú? ¿Para llevártelo a la tumba? Yo lo guardo para invertir, para el futuro de esta casa, para que produzca para ti. ¿O crees que me lo voy a comer yo solo? Que me des el dinero a mí es tu obligación, ¿entiendes? Obligación. Llamaba obligación al robo, llamaba preocupación por el futuro a su codicia. ¿Invertir? Me reí, con lágrimas saliendo pero la boca amarga. ¿Invertir en qué? ¿En borracheras? ¿En los vestidos de tu mujer? ¿O en tu orgullo vacío? Cállate, rugió. No metas a Fernanda. Mi esposa está embarazada y sensible. Si te escucha hacer este escándalo, se va a poner mal. ¿Quieres destruir esta familia para quedarte tranquila? Me miró con unos ojos desconocidos. No quedaba nada de amor de hijo en ellos. Solo el rencor de alguien expuesto, que se niega a admitir su culpa. Me veía como a un enemigo. Usaba la agresividad para tapar su delito. Usaba mi vejez para quitarme el derecho a la verdad. Está bien. Muy bien. Susurré, con la voz temblorosa pero helada. Eres muy listo, Luis. Él soltó un bufido frío, me dio la espalda y pateó un pedazo de vidrio a sus pies. Más te vale comportarte. No me obligues a ponerme duro. En esta casa, el que controla el dinero manda. Dicho eso, se fue furioso a su habitación. ¡Bam! La puerta se cerró de un portazo. Toda la casa tembló. Me quedé inmóvil en medio de la sala. A mi alrededor, los pedazos de vidrio rotos, afilados, brillaban bajo la luz amarillenta. Poco a poco me senté en el suelo. Apoyé la mano y toqué un fragmento. La sangre empezó a brotar, roja, tibia. Pero no sentí dolor. ¿Qué era esta herida comparada con la que se había abierto en mi corazón? 5 millones de pesos. No era solo dinero, era confianza, era amor, era toda una vida de sacrificios por él. Y con sus propias manos lo aplastó todo, lo lanzó al lodo y lo pisoteó sin piedad. Pensó que yo era vieja, pensó que era débil, pensó que con gritos y golpes me callaría, como tantas veces antes. Si tu propio hijo no solo te roba 5 millones de pesos, sino que además te llama vieja senil para silenciarte, ¿te resignas o te levantas para darle una lección que no olvidará? Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte, porque la guerra en esta casa apenas comienza. Esta noche no dormí. ¿Cómo dormir cuando bajo el mismo techo el ladrón y la víctima respiran el mismo aire? Me senté abrazando mis rodillas en la oscuridad espesa. Este era mi cuarto, uno de menos de 10 metros cuadrados, escondido detrás de la cocina, pensado originalmente como bodega o cuarto de servicio. No tenía una ventana grande, solo una pequeña rendija arriba por donde entraba débilmente la luz amarilla de la calle, dibujando sombras torcidas y fantasmales en la pared. El olor a humedad de las cajas viejas y al polvo de las telas me llenaba la nariz. Era el olor de la vejez, el olor de ser un estorbo. Mi mano izquierda seguía sangrando. El corte del vidrio ya empezaba a cerrarse, pero el dolor seguía palpitando con cada latido. No lo vendé. Lo dejé así. Necesitaba ese dolor físico para mantenerme despierta, para recordarme que lo ocurrido era real, que el hijo que más amé se había convertido en un monstruo. Ronc, ronc. Desde el pasillo llegaba el ronquido parejo y satisfecho de Luis, atravesando la pared delgada y clavándose en mis oídos. Estaba durmiendo. Después de robar 5 millones de pesos, de insultar a su madre y destrozar cosas, podía dormir tranquilo como un niño sin culpa. Dormía en la habitación principal, la más grande de la casa, con balcón al jardín, tina amplia y un colchón cómodo. Ese cuarto debería haber sido mío. Yo pagué esta casa. Yo elegí el color de las paredes y cada baldosa del piso. Pero el día de la mudanza, Luis me rodeó con el brazo y con voz dulce me dijo: «Mamá, ya estás grande. El cuarto principal es muy grande para limpiar. Quédate abajo, así te mueves menos y estás cerca de la cocina. Nosotros somos jóvenes, necesitamos privacidad
para darte pronto un nieto. Le creí. Asentí. Entré por mi propia voluntad a este cuarto bodega, cediendo la comodidad con la esperanza de tener una familia en paz. Pero mi sacrificio no compró gratitud, compró desprecio. Los recuerdos regresaron, cortantes. Hace 5 años, en el funeral de mi esposo, bajo una lluvia torrencial, Luis se arrodilló frente al ataúd de su padre, mezclando lágrimas con lluvia y llorando desconsolado. Papá, ¿cómo voy a vivir sin ti? Te prometo que voy a cambiar, te prometo que cuidaré de mamá. En ese momento debía una suma enorme a prestamistas por haber perdido dinero en inversiones de criptomonedas. Los matones ya habían ido a la casa, habían tirado pintura, y lo amenazaron con cortarle la mano. Al verlo temblar de miedo como un perro mojado, el corazón se me partió. Yo era su madre, no podía quedarme mirando cómo mi hijo moría. Vendí la casa llena de recuerdos en Providencia, la casa que guardó 30 años de felicidad de mi esposo y mía. Vendí todo, pagué todas sus deudas, le salvé la vida miserable. Con el dinero que quedó, compré esta casa más pequeña. Y el mayor error de mi vida empezó en el momento en que firmé los papeles de compra. Mamá, me susurró Luis, con los ojos aún enrojecidos después del funeral. Hacer el cambio de nombre para una persona mayor es muy complicado. Los impuestos son altos. Mejor deja que la casa quede a mi nombre. La casa de tu hijo también es tu casa. ¿Para qué vamos a ponernos a contar cosas entre madre e hijo? La casa de tu hijo también es tu casa. Hoy esa frase suena amarga. La casa es suya en los papeles legales, y ahora usa ese mismo derecho para convertirme en una inquilina dentro de lo que fue mi propio patrimonio. Miré la pared de enfrente. En la penumbra vi la sombra del retrato de boda de Luis y Fernanda colgado en la sala. Fernanda, mi nuera. Es bonita, astuta y cruelmente práctica. Desde el primer día que entró a esta casa, me miró por encima del hombro. Para ella no soy su suegra, soy una carga, un cajero automático viejo al que espera vaciar cuando llegue la fecha. Recordé una mañana del mes pasado. El clima se había enfriado, me dolían los huesos. Llené la tina con agua caliente para remojarme y aliviar el dolor. Al salir del baño, Fernanda ya estaba esperándome. Brazos cruzados, rostro helado. No preguntó cómo me sentía, miró el medidor del agua. «Mamá», dijo con voz afilada como navaja. Este mes la cuenta del gas se duplicó. Me quedé paralizada, apretando la toalla vieja alrededor del cuerpo. «Mamá», me dolía mucho la espalda. Solo me remojé un poco con agua caliente. «Si te duele la espalda, ponte un parche», me cortó sin emoción. «El agua caliente no es gratis. Luis y yo trabajamos como burros todo el día para ganar dinero, no para que tú lo tires por el desagüe. Desde mañana báñate rápido o báñate con agua fría. Así te fortaleces». Me quedé muda. Quise decir que esta casa era mía, que la luz, el gas y la comida yo los pagaba con mi pensión. Pero Luis apareció, no defendió a su madre. Pasó a mi lado, besó a su esposa en la mejilla y luego me miró con tono sermoneador. «Ella tiene razón, mamá. Tienes que ahorrar. Estamos en una etapa de acumulación. Hay que apretarse el cinturón para el futuro». Apretarse el cinturón. Resultó que para ellos eso significaba quitarle a una anciana hasta lo mínimo. Reducir la carne en mi plato de sopa, apagar la luz mientras leía, prohibirme encender el calentador aunque la temperatura bajara de 10 grados. Mientras tanto, Fernanda seguía yendo al spa cada semana y Luis cambiaba al último modelo de celular. Miré el buró viejo a mi lado. Encima estaba una foto familiar de cuando Luis era niño. Tenía 5 años. Sonreía abrazándome el cuello, con los ojos brillantes. ¿Dónde quedó ese niño? Murió el niño que decía: «Mamá es a quien más amo en el mundo». No, no murió. Creció y aprendió a usar palabras como amor e inversión, como herramientas de engaño. Antes, cada vez que Mariana mandaba dinero, Luis se adelantaba. «Mamá ya está grande. Guardar efectivo es peligroso. Ahora hay muchos ladrones. Dámelo a mí, yo lo guardo. Estoy invirtiendo en un fondo en Polanco. Rinde el triple que el banco. Cuando te enfermes tendrás un buen dinero, y no tendrás que depender de los hijos». Le creí. Porque pensé que mi hijo, por más irresponsable que fuera,
Jamás se quedaría con el dinero para la vejez de su madre. Se lo entregué todo: la pensión, los ahorros, el dinero de Mariana. Todo fue a parar a ese fondo Polanco invisible. Y hoy, los 5 millones de pesos, el último dinero que Mariana obtuvo vendiendo su casa para cuidarme, corrieron la misma suerte. Me reí, una risa seca y amarga que resonó en el cuarto estrecho. No fue Luis quien cambió, fui yo la que estuvo ciega. Mi sacrificio no generó gratitud, solo alimentó la dependencia y regó la semilla de la avaricia hasta convertirla en un árbol venenoso que me asfixiaba. Yo pensaba que estaba cuidando un hogar, cuando en realidad estaba cavando mi propia tumba. El dolor en la mano izquierda punzó con fuerza. La sangre ya se había detenido, pero la herida empezó a hincharse. Bien, que duela más. Este dolor va a matar la debilidad que aún me quedaba. Me puse de pie y caminé hasta el pequeño espejo colgado en la pared. En el reflejo había una mujer vieja, de cabello canoso y ojos hundidos y cansados. Pero en el fondo de esa mirada empezaba a encenderse un fuego frío. Doña Teresa, la mujer dócil y resignada, murió esta noche. Mañana, cuando salga el sol, la que cruce la puerta de este cuarto ya no será una madre ciega. No voy a perdonar. No voy a dejar pasar nada. Voy a recuperar todo, peso por peso, lágrima por lágrima, y les voy a demostrar que quien fue capaz de construir esta casa también puede derrumbarla sobre la cabeza de los traidores. Mañana será un día largo. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final, porque lo que viene será mucho más cruel de lo que imaginas. No olvides decirme desde dónde me estás viendo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega mi dolor. A la mañana siguiente, el sol ya estaba alto, pero no lograba disipar el frío de la casa número 42. La neblina era espesa. Se escondía en cada rincón. Se pegaba a las cortinas y se metía en mi pecho envejecido. Desperté con un dolor de cabeza insoportable, las sienes latiendo sin parar, pum, pum, pum. El corazón me latía demasiado rápido y respiraba corto y agitado. Era una crisis de hipertensión. Ese viejo compañero fiel volvía a visitarme después de una noche en vela llena de rabia. Abrí a tientas el cajón de mi botiquín personal. Vacío. El frasco de losartán se había terminado desde el día anterior. Pensé en pedirle a Luis que lo comprara, pero el huracán de los 5 millones de pesos lo había arrasado todo, incluso mis pensamientos sobre vivir o morir. Ahora la muerte estaba esperando en la puerta. Necesitaba el medicamento de inmediato. Apoyándome en la pared, arrastré los pies hasta la sala. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba un sonido constante. Ras, ras, ras. Fernanda. Mi nuera estaba sentada en el sofá de cuero, el que insistió en comprar el mes pasado con mi pensión. Llevaba un vestido de seda ligera y sostenía una lima de uñas, concentrada en arreglárselas. Sobre la mesa había un vaso de jugo de naranja recién exprimido, dorado y fragante, y al lado un plato de fresas rojas y brillantes. Una escena perfecta de disfrute. No mostraba ni rastro de preocupación ni culpa por la pelea de la noche anterior. Para ella, mi dolor era solo ruido de fondo. «Fernanda», logré decir con una voz ronca y débil, como hojas secas rompiéndose. No levantó la cabeza. «¿Qué pasa, mamá?» «Estoy ocupada». «Mamá». Tragué saliva. La garganta ardía. Me quedé sin medicamento para la presión. ¿Podrías llevarme a la farmacia de la esquina? Me siento muy mareada. El sonido de la lima se detuvo. Fernanda alzó la vista. Recorrió mi rostro pálido y se detuvo en mis piernas temblorosas. No hubo compasión, solo molestia. Soltó un suspiro exagerado y dejó la lima sobre la mesa con un golpe seco. «Ay, mamá», dijo alargando la voz con reproche. «Estoy a la mitad de arreglarme las uñas para la fiesta prenavideña de esta noche. Si salgo ahora, se arruina todo el esmalte». Tomó el vaso de jugo, dio un sorbo y continuó con total calma. «Además, el coche ya casi no tiene gasolina. ¿Sabes cuánto ha subido la gasolina últimamente? Ir y venir cuesta mucho. Mejor camina hasta la parada del autobús. El doctor siempre dice que los viejitos necesitan moverse para estar sanos. Moverse».
Le estaba diciendo a una persona en plena crisis de presión alta que caminara bajo el sol para estar sana. ¿Caminar? Me quedé helada, aferrándome al respaldo de la silla para no caer. Pero me siento muy mareada, ¿y si me caigo en la calle? No exageres, me cortó con voz dura y afilada. Las enfermedades de los viejos son así, siempre quejándose. Yo no tengo dinero para gasolina. Todo el efectivo lo tiene Luis. Arréglatelas tú. Dicho eso, bajó la cabeza y siguió limándose las uñas. Ras, ras, ras. Ese sonido fue como una sierra cortando el último hilo de afecto que me quedaba. Me quedé paralizada. 5 millones de pesos. Anoche me robaron 5 millones de pesos, el sudor de toda una vida. Y esta mañana, ni una gota de gasolina, ni un simple viaje para salvarme la vida valían la pena. Estaban dispuestos a dejarme morir con tal de no arruinarle la manicura. La rabia me subió hasta la garganta y me bloqueó cualquier súplica. No la necesitaba. Nunca más iba a rebajarme a pedirle nada a una nuera así. Aunque cayera muerta en la calle, moriría con la cabeza en alto. Me di la vuelta y arrastré los pies pesadamente hacia la puerta. El sol de Guadalajara me dio de frente, haciéndome ver todo borroso. Pero justo cuando mi mano tocó el frío portón de hierro, se oyó el chirrido de unos frenos, screech. Un camión amarillo brillante se detuvo de golpe frente a mi casa. Un amarillo elegante, poderoso. El logo negro resaltaba ante mis ojos. El Palacio de Hierro. El centro comercial más lujoso de México, donde hasta un pañuelo cuesta lo que yo gasto en comer todo un mes. El repartidor bajó del camión y abrió la parte trasera. Dentro no había medicinas ni comida. Había bolsas doradas relucientes y cajas de regalo con moños rojos, muchísimas. Empezó a bajarlas con esfuerzo. Una caja de zapatos Gucci, 2 bolsas Louis Vuitton y vestidos de gala envueltos en plástico transparente, llenos de brillo. Entrega para la señora Fernanda López, anunció el repartidor. Y entonces Fernanda, la misma nuera que hacía un momento decía que no tenía dinero ni para gasolina, la misma que decía no poder manejar, salió disparada hacia la puerta. Corría como el viento. Tenía la cara iluminada, los ojos brillando como faros, completamente distinta a la expresión fría y molesta que me había mostrado antes. «¡Ah! Ya llegaron mis cosas», gritó emocionada. Pasó a mi lado como si yo no existiera. La falda de seda rozó mi mano, suave pero helada. Me trató como a un fantasma estorbando su camino. Yo me quedé detrás del portón, encogiéndome en la sombra, mirando cómo firmaba la entrega, con las manos temblándole de emoción, no de enfermedad. «Gracias. Muchísimas gracias», decía mientras abrazaba las bolsas de marca, aspirando el olor a cuero nuevo, el olor del dinero. Apenas el repartidor se fue, el teléfono de Fernanda sonó, y ella contestó de inmediato. No entró a la casa, se quedó en el patio hablando a todo volumen, con un tono lleno de orgullo. «Bueno, Sofía, ya llegaron mis cosas. Están divinas», se rió a carcajadas. «¿El dinero? Jaja». Bajó un poco la voz, pero en la quietud de la mañana, cada palabra me llegaba clara. Pues la vieja de la casa por fin soltó el dinero. Le dije a Luis que la presionara. «Ya está vieja, ¿para qué quiere tanta plata?» La vieja, soltar el dinero. «Ya reservé la suite presidencial, en un resort, 5 estrellas en Cancún, 180,000 pesos la noche. También renté un Audi descapotable para pasear. Estas fiestas voy a disfrutar a lo grande, por fin lejos de esta casa miserable y de la vieja senil. 180,000 pesos por noche. Una sola noche de lujo equivalía a mis medicinas de toda una vida». Entonces entendí que el supuesto fondo de inversión seguro no era más que el fondo para la vida de excesos de su esposa, que la supuesta crisis económica de la que se quejaban era solo la incomodidad de no vivir como reyes. Me dejaron sola con mi hipertensión, me mandaron a caminar para poder gastar ese dinero en vino caro, coches de lujo, y burlarse de mi ingenuidad con sus amigos. De pronto el mareo desapareció, extrañamente. En vez de caerme, me sentí más firme que nunca. El dolor de cabeza se fue, y en su lugar llegó una lucidez fría, aterradora. Mi sangre ya no corría desordenada, ahora hervía, caliente,
poderosa, recorriendo cada rincón de mi cuerpo y despertando sentidos que habían estado dormidos. Vi a Fernanda entrar a la casa abrazando sus compras, silbando feliz, su cintura moviéndose, los tacones resonando en el piso. Todo quedó grabado en mi mente. Está bien. Disfruta mientras puedas, nuera. Abraza esas bolsas, ponte esos zapatos Gucci, porque serán las últimas cosas que compres con el dinero de Teresa, y el precio que vas a pagar por ellas será mucho más alto que el que marca la etiqueta. Ya no fui a la farmacia. La pastilla más amarga no es la que cura el cuerpo. La pastilla más amarga es la verdad, y acababa de tragármela entera. Me di la vuelta y salí a la avenida principal. Levanté la mano y paré un taxi. ¿A dónde va, señora?, preguntó el chofer. Lo miré fijamente por el retrovisor, con los ojos afilados como cuchillos. Al banco BBVA, sucursal central. Ya no era momento de ser la víctima. Era momento de convertirme en juez. Entré a la sucursal del BBVA sobre la avenida Vallarta, un lugar dolorosamente familiar. Pasé ahí 20 años de mi vida, sentada detrás de esos vidrios, contando dinero para otros. El olor a billetes, a tinta, al aire acondicionado, a todo lo que daba, me golpeó de frente. Frío, el frío del dinero, el frío implacable de la contabilidad. Me senté. Frente a mí estaba Mónica, una joven ejecutiva, hija de una excompañera. «¿Señora Teresa?», dijo sorprendida, mirándome con preocupación al ver mi aspecto. «¿En qué puedo ayudarla?». «Imprime el estado de cuenta de Luis Morales», dije sin emoción. «Este mes de diciembre, con cada movimiento detallado». Mónica dudó. «Pero la cuenta está a nombre del señor Luis, en principio». «Soy cotitular desde que se abrió», la interrumpí mirándola fijamente, con la mirada firme de una excontadora general. Mónica se puso nerviosa. «Sí, sí, claro, enseguida». La impresora empezó a sonar. Re. Una hoja blanca salió lentamente. Mónica la tomó, con la mano ligeramente temblorosa, y me miró con una mezcla de pena y alarma. «Señora Teresa, revíselo con cuidado. Hay movimientos muy grandes». Tomé el papel, me puse los lentes y obligué a los números a quedarse quietos. Primera línea, 12 de diciembre. Concepto: transferencia de Mariana Morales, Monterrey. Monto: más 5 millones MXN. Tal como dijo Mariana, el dinero había llegado y estaba cómodo en la cuenta de mi hijo. Segunda línea, 13 de diciembre, menos de 24 horas después. Beneficiaria: Fernanda López. Concepto: regalo a mi esposa querida, gastos familiares. Monto: negativo 4.900.000 MXN. Me aferré al borde del escritorio, las uñas clavándose en la madera, casi 5 millones de pesos evaporados. No había ningún fondo de inversión, ningún ahorro. Lo transfirió directo al bolsillo de su esposa. Regalo a mi esposa querida. Esa frase fue una bofetada en la cara. El sudor de toda mi vida, el dinero de la casa vendida por mi hija, convertido en un regalo para complacer a su mujer. Pero eso no era lo peor. Lo más aterrador estaba en la última página del expediente. «Señora Teresa», murmuró Mónica, «el sistema muestra que usted le otorgó poderes». Me deslizó una copia del documento. «Poder general, vigencia permanente, autorizando a Luis a disponer de bienes, transferir y retirar dinero sin mi firma». Miré al final de la hoja. Mi firma estaba ahí, temblorosa, azul, inconfundible. Me quedé paralizada. El recuerdo me golpeó como una avalancha. 6 meses atrás, una tarde de lluvia intensa, Luis llegó a casa con un fajo de papeles, la cara llena de angustia. «Mamá, el gobierno va a cambiar las reglas del IMSS, están revisando todo. Si los adultos mayores no actualizan sus documentos, les van a cortar la cobertura médica». En ese momento me dolían las articulaciones, veía borroso y caminaba lento. Estaba confundida. Tenía miedo de que la enfermedad se convirtiera en una carga para mis hijos. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?», pregunté. «Firma aquí. Yo hago el trámite en línea por ti». «Es rápido. Déjamelo todo a mí», dijo mientras me pasaba la pluma.
Hojeaba el documento hasta la última página y señalaba la línea punteada. «Firma aquí, rápido, que se vence el plazo». Le creí. Miré esos ojos llenos de una preocupación filial que parecía sincera y firmé. Firmé sin leer una sola línea. Firmé mi propia sentencia de muerte. No había ningún seguro médico. Era un papel para vender mi vida. Lo había planeado desde hacía medio año. Había tendido la trampa con paciencia, esperando a que su madre cayera. Miré mi firma. Estúpida, ciega. Teresa, eras contadora general. ¿Cómo dejaste que el amor te nublara así la vista? ¿Se siente bien, señora?, preguntó Mónica, alarmada al ver mi rostro pálido, sin una gota de sangre. «Estoy bien», respondí mientras doblaba el papel, con una voz helada, calmada hasta dar miedo. «Mónica, sella y certifica todo para mí, tanto las transferencias como el poder». «Sí, sí, claro». Salí del banco con el expediente grueso en las manos. El sol del mediodía en Guadalajara era abrasador, pero ante mis ojos todo se volvió oscuro. Luis no solo robó dinero, robó la confianza. Usó mi vejez y mi miedo a la enfermedad como herramientas de engaño. Era un demonio con máscara humana. Saqué el teléfono, deslicé el dedo por la agenda y me detuve en el nombre Luis Hijo. Quise llamar, gritar, insultar, pero no. Borré su número y marqué a otra persona. Roberto, el abogado de la familia, amigo cercano de mi difunto esposo. «Hola, Roberto», dije mirando el tráfico indiferente. «Necesito tu ayuda. Quiero recuperarlo todo y echar a algunas personas a la calle». Volví a casa. El pesado portón de hierro chirrió al abrirlo. En mis manos llevaba el expediente, el arma fría que acababa de forjar, pero antes de poder guardarlo, una escena me golpeó y partió en dos el corazón que ya sangraba. En el patio había una gran caja de cartón tirada junto al camión de la basura, llena de objetos viejos, y encima estaba la figura de San José, con la cabeza rota. Era el nacimiento de cerámica antigua, el recuerdo que mi esposo me regaló en nuestra primera Navidad como casados. Durante más de 30 años lo cuidé como un tesoro. Era el alma de esta casa. «¡Alto!», grité corriendo. Tiré el expediente al suelo y tomé la figura rota con manos temblorosas, intentando unir la cabeza al cuerpo. «¿Quién hizo esto? ¿Quién?». «Ay, ya regresaste», dijo una voz áspera detrás de mí. Era Fernanda, de pie en la puerta, con una copa de vino en la mano y una mirada de desprecio. Solo estaba limpiando. «Esas chucherías viejas ya están llenas de moho. Tenerlas en la casa solo trae bacterias». Las tiré para hacer espacio para la nueva decoración italiana. «¿Chucherías?». Levanté la vista con los ojos enrojecidos. «Eso es un recuerdo de tu padre». «¿Cómo te atreves?». «Tu marido murió hace mucho, mamá». Encogió los hombros y dio un sorbo al vino. «Hay que mirar al futuro. Esta casa ahora es de otro nivel, no guarda basura». Luego se acercó a mí. Su sonrisa cambió de desprecio a dulzura, falsa y escalofriante. «Ah, y ya que regresaste, tenemos una buena noticia. Luis y yo ya lo hablamos». Hizo una pausa y miró hacia el interior de la casa. Luis salió, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Fernanda continuó, con una voz entusiasmada, como si estuviera haciendo un favor. «Después de Año Nuevo, vamos a remodelar toda la casa. Tirar paredes, pintar, poner piso de madera. Va a haber mucho polvo. No es bueno para los pulmones de una persona mayor. Así que ya te conseguimos un lugar perfecto. El Asilo Santa María, en las afueras. Barato, digo, con aire limpio. Hay enfermeras todo el tiempo. Para ti es lo mejor. Asilo». Esa palabra explotó en mi cabeza. ¿Santa María? Yo conocía ese lugar. Era para ancianos pobres, solos, abandonados por sus hijos. Condiciones miserables, sucias. No solo me robaron el dinero, querían deshacerse de mí, borrar mi presencia de la casa que yo había pagado para disfrutarla ellos solos. Me levanté despacio, todavía abrazando la figura rota, y miré a Luis, mi última esperanza. «Luis», dije con la voz quebrada, «¿tú también piensas eso? ¿También quieres echarme? Esta es mi casa».
Luis evitó mi mirada, se frotó la frente con gesto de cobarde. Mamá, lo que dice ella tiene algo de sentido, murmuró. Allá hay enfermeras. Nosotros estamos muy ocupados, con mucha presión. Que te vayas un tiempo para estar más tranquila. ¿Tranquila?, repetí. Me había vendido por segunda vez. La primera fue por dinero, esta por egoísmo. El hijo por el que vendí mi casa ahora me trataba como basura que había que sacar antes del año nuevo. En ese instante algo dentro de mí se rompió y murió del todo. Doña Teresa, la débil, murió. Mis lágrimas se secaron. Respiré hondo. El olor a humedad, a vino, a cobardía me llenó los pulmones. Miré a Fernanda, luego a Luis, y sonreí, una sonrisa suave por fuera, afilada por dentro. Está bien, dije con una calma que los dejó helados. Si ya lo tienen todo tan bien planeado, me iré. Los ojos de Fernanda brillaron. ¿De verdad, mamá? ¿Aceptas así de fácil? Sí, ya estoy vieja, no puedo ser una carga para ustedes. Me agaché, recogí el expediente del suelo y lo escondí bajo la ropa. Pero tengo una condición. La que sea, dijo Fernanda emocionada. Mañana es Nochebuena. Acaricié la cabeza rota de San José. Quiero cocinar yo misma una gran cena de despedida, bacalao tradicional, como la última comida que les preparo antes de irme al asilo. Eso es todo. Fernanda aplaudió. Aprobado. Cocina todo lo que quieras. Comeremos con gusto. Mis amigos también vendrán. Se miraron y sonrieron, la sonrisa de los vencedores. Entraron felices hablando de pintura nueva y del viaje a Cancún, sin saber que la despedida de la que yo hablaba no era mía, sino de su vida cómoda. Abracé la figura rota y regresé a mi cuarto oscuro. La oscuridad me tragó, pero mis ojos brillaban. Esta noche no dormiría. Tenía un plan perfecto que preparar, y el plato fuerte de la cena sería el castigo. Ser traicionada por tu propio hijo y nuera, despojada de 5 millones y enviada a un asilo barato. ¿Qué madre podría soportarlo? Yo acepté irme, pero era solo para tomar impulso. ¿Tú qué crees que debería servir primero en la cena de Nochebuena? La mañana del 24 de diciembre, Nochebuena, Guadalajara despertó con las campanas de las iglesias y el ambiente festivo llenó las calles. Pero en la casa número 42, el aire estaba cargado de falsedad. Fernanda cantaba en la ducha. El agua caliente corría sin importar el gasto. Luis silbaba mientras planchaba su traje nuevo. Estaban felices, no por el nacimiento de Cristo, sino porque creían que yo estaba a punto de desaparecer. Pensaban que me había rendido, que había aceptado el destino del asilo a cambio de un poco de paz al final de mi vida. Me senté en el cuarto de trastos. La puerta bien cerrada. La oscuridad me envolvía, pero mis ojos ardían. No recé. Actué. Llamé por videollamada a Mariana. Mi rostro demacrado apareció en la pantalla y ella casi se echó a llorar. Mamá, ¿qué te pasó? Voy a volar ahora mismo. Voy a llamar a la policía para que arresten a Luis. Mariana gritó al escuchar toda la verdad sobre el poder notarial, los 5 millones de pesos y el asilo miserable. No, la interrumpí con la voz helada. No vuelvas ahora. Venir ahorita solo arruina todo. Necesito que hagas algo más importante. ¿Qué, mamá? Esta noche. Exactamente a las 8. Cuando yo te dé la señal, haz una videollamada a la casa, a la televisión grande de la sala. La miré fijo a los ojos por la pantalla. Necesito que seas quien encienda la bomba. Pregúntale a Luis por el dinero delante de su esposa. Pregunta fuerte. Pregunta claro. Mariana se secó las lágrimas. Su mirada se endureció, igual que la mía cuando era joven. Entiendo, mamá. Lo haré. Que se les caiga todo. Salí de la casa con la excusa de ir al mercado a comprar cosas para la cena de despedida. Fernanda me despidió agitando la mano, con una sonrisa brillante pero los ojos fríos. Regresa rápido, mamá. No olvides comprar vino bueno. No fui al mercado. Tomé un taxi al despacho del abogado Roberto, amigo cercano de mi difunto esposo, un hombre recto que detesta la maldad. Roberto revisó el expediente bancario, y al ver el poder notarial fraudulento, le temblaron las manos de rabia. ¡Maldito desgraciado! Golpeó la mesa y el café se derramó. Se atrevió a engañar a su madre
para que firmara un poder total con el cuento del seguro médico? Teresa, con esto basta para meterlo a la cárcel por fraude y abuso contra una persona mayor. No quiero que vaya a la cárcel todavía, Roberto, dije mirando por la ventana hacia la gente que compraba apresurada. La cárcel ahora sería muy fácil. Comería gratis. Quiero que primero pruebe el hambre. Quiero dejarlo en la ruina. Deslicé hacia él la orden de transferencia. Haz el trámite de embargo precautorio sobre la cuenta de Fernanda López. Mi dinero fue transferido ahí de forma ilegal. Tengo derecho a pedir el congelamiento para investigar la disputa. Roberto asintió, entendió al instante. De acuerdo. Conozco al juez civil. Con estas pruebas, la orden se firma hoy mismo. Antes de medianoche, todas las cuentas relacionadas estarán bloqueadas. Pasé por una fotocopiadora e imprimí todo. Los estados de cuenta bancarios con el movimiento de 5 millones de pesos marcado en rojo, la copia del poder notarial con mi firma temblorosa y las fotos de Fernanda, presumiendo bolsas Gucci, y su reserva, en un resort 5 estrellas en Cancún, en Instagram, capturas que le pedí a un sobrino desde la noche anterior. Pasé por una papelería y compré 2 sobres de color rojo intenso, de esos caros con papel brillante, por fuera adornados con moños dorados. Dentro puse las pruebas irrefutables y los sellé con cuidado. Parecían sobres de aguinaldo, regalos de Navidad llenos de dinero y cariño, pero por dentro llevaban veneno. A las 4 de la tarde regresé a casa, cargada con bolsas y más bolsas de comida. Me metí directo a la cocina y empecé a preparar el bacalao a la vizcaína, el platillo tradicional que a Luis le gustaba desde niño. El aroma del bacalao, el jitomate, las aceitunas y los pimientos se esparció por toda la casa. Fernanda pasó por la cocina con una mascarilla facial puesta y al verme sudando frente a la estufa, sonrió con triunfo. Vaya mamá, qué dedicada. Huele muy bien. Cocina bastante, ¿eh? Esta noche vamos a invitar a unos amigos. De paso les contamos que te vas al asilo. 2 pájaros de un tiro. Me giré y le sonreí con dulzura, la sonrisa de una madre sencilla y resignada. Sí, invita a quien quieras, mientras más seamos mejor. Quiero que esta última cena sea inolvidable. Luis estaba recargado en la puerta de la cocina, me miró con un leve destello de culpa que enseguida fue apagado por la ambición. Chasqueó la lengua y dijo: «Ya te esforzaste mucho, mamá. Aguanta hoy y ya luego podrás descansar. Allá te atenderán». «Eso, hijo», removí la olla hirviendo. «Yo descansaré, y ustedes tendrán una noche que no van a olvidar». Condimenté el platillo con cuidado, cocinándolo con todo el amor de una madre, aunque esa noche se serviría junto con el castigo. Todo estaba listo. Los sobres rojos dormían en silencio dentro de mi bolso, esperando el momento de abrirse y destrozar la farsa de falsa piedad. A las 8 en punto de la noche, Nochebuena, el viento frío aullaba afuera, pero dentro de la casa número 42, las luces amarillas y la música de Jingle Bells intentaban ocultar la podredumbre. La sala, normalmente estrecha, lucía transformada. Fernanda había contratado limpieza. La mesa estaba puesta al estilo europeo, con velas aromáticas, mantel blanco y copas de cristal relucientes, todo pagado con el fondo sucio que acababa de robarme. Salí de la cocina con el plato de bacalao humeante y lo coloqué al centro de la mesa. El aroma del pescado se mezcló con el perfume caro de mi nuera, creando una combinación sofocante. Fernanda esa noche parecía una reina, con un vestido de terciopelo rojo ceñido y abertura alta que dejaba ver sus piernas. Calculé que no costaba menos de 10,000 pesos, y un collar de perlas nuevo alrededor del cuello. Luis lucía impecable con su traje azul marino, el cabello engominado, balanceando una copa de vino tinto de alta gama. Parecían una pareja exitosa y feliz. Solo yo, la madre vieja con ropa gastada, desentonaba como una mancha de tinta en papel blanco. «Mamá, siéntate», dijo Luis jalando la silla con una amabilidad repentina que me revolvió el estómago. «Hoy es una fecha importante, la cena de despedida antes de que te vayas bueno, a un nuevo ambiente. Debes ocupar el lugar principal». «Así es, mamá», añadió Fernanda levantando su copa con una sonrisa falsa.
Brindamos por ti. Gracias por ser tan comprensiva y aceptar ir al asilo. No te preocupes, cuando regresemos de Cancún, iremos a verte. Si nos queda de paso. Si nos queda de paso, como si visitarme fuera detenerse en una gasolinera. Tomé la copa y miré el líquido rojo balanceándose como sangre. Sonreí, una sonrisa liviana y vacía. Gracias, hijos. Ya estoy vieja. Puedo ir a cualquier lado, mientras ustedes sean felices. Solo lamento no poder cuidar de ustedes para siempre. Fernanda miró a Luis de reojo, con una expresión de triunfo evidente, como diciendo, «¿Ves? Esta vieja senil se lo creyó todo, facilísimo». Chocaron las copas. Clink. El sonido limpio resonó en el aire. Empezaron a comer, elogiaron el bacalao, hablaron del próximo viaje de descanso, de cómo convertirían mi cuarto en un estudio de yoga o en un vestidor para ropa de marca. «Quiero pintarlo de rosa pastel», dijo Fernanda mientras masticaba sin pudor, «para que se vea joven, no como ese color viejo de tu mamá, todo deprimente». Yo solo comí en silencio, tragando cada bocado de bacalao con un amargor que se me quedaba atorado en la garganta, tragándome también la humillación. Cuando sirvieron el postre, buñuelos dulcísimos, me levanté despacio. Caminé hacia el mueble de las copas y tomé mi bolso. Antes de terminar la cena, dije con voz grave y clara. Los dos se quedaron en silencio y voltearon a verme. «Tengo un último regalo para ustedes. Considérenlo un regalo de Navidad y también de despedida». Saqué los 2 sobres rojos brillantes, gruesos y pesados, el brillo del papel reluciendo bajo la lámpara. Los ojos de Fernanda se encendieron como faros, le dio un codazo a Luis bajo la mesa y alcancé a oír su susurro. «Seguro son escrituras, o el dinero que le quedaba». La vieja lo tenía bien escondido. Por fin salió. Me acerqué a la mesa y dejé los sobres junto al plato de postre, uno frente a Luis y otro frente a Fernanda. «Este es para ti. Ábrelo». Fernanda no esperó más. Agarró el sobre como un buitre hambriento lanzándose sobre su presa. Luis también tomó el suyo, con las manos temblando de emoción. «¡Ay, mamá! ¡Qué detallazo!», dijo Fernanda mientras rompía el papel rojo. «Sabía que nos querías más que a nadie». Ras, ras. El sonido del papel desgarrándose fue estridente en medio de la música navideña. El aire pareció congelarse. Mi corazón latía con fuerza mientras contenía la respiración, observando el instante en que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero justo cuando los dedos de Fernanda tocaron los papeles de dentro, justo cuando su sonrisa codiciosa era más grande, un sonido fuerte estalló de repente y rompió la farsa. «Ring, ring, ring». El timbre de una videollamada del Smart TV de 65 pulgadas retumbó en la sala y la pantalla se encendió, mostrando el rostro ampliado de Mariana. Fernanda se sobresaltó y dejó caer el sobre la mesa. Los papeles de dentro se deslizaron a la mitad. Luis miró atónito a la pantalla. «¿Por qué llama Mariana a esta hora?», murmuró mientras estiraba la mano para apagar. «Déjalo ahí», grité con una voz tan dura que lo hizo soltar el control al suelo. «Yo le dije que llamara. Sube el volumen». Avancé y presioné con fuerza el botón de aceptar en la pantalla táctil. El rostro de Mariana apareció nítido, sin sonrisa, con los ojos enrojecidos pero firmes, encendidos. La fiesta de los hipócritas había terminado. Ahora hablaba la justicia. «Luis», resonó la voz de Mariana por las bocinas, fría como acero, dura como el martillo de un juez. «Respóndeme ahora mismo. ¿Recibiste o no los 5 millones de pesos que te transferí a tu cuenta el 12 de diciembre? ¿Por qué mamá me llamó para agradecerme 5,000 pesos? Crash. Luis dejó caer la copa de vino tinto. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco, extendiéndose como una herida, como sangre. Se le fue el color del rostro. Tenía los ojos clavados en la pantalla del televisor, como si hubiera visto un fantasma. Hermana, tartamudeó. La señal está fallando. No escucho bien. Una mentira débil. El último intento desesperado de resistirse. Fernanda recuperó la compostura enseguida. Se levantó de golpe y la silla cayó al suelo detrás de ella. Alzó la voz tratando de taparla de Mariana. «Mariana, no inventes».
Si mandaste 5.000, le dimos 5.000 a mamá. ¿Ahora quieres armar un escándalo para arruinar la cena de Navidad? ¿Estás celosa de nosotros? ¿Un escándalo? Solté una risa seca y helada que resonó por toda la sala y apagó incluso la música navideña. Los dos se giraron hacia mí y vieron a una Teresa completamente distinta. Yo estaba erguida. Ya no era la anciana encorvada y resignada, la espalda recta, el mentón en alto, los ojos en llamas. Señalé los 2 sobres rojos sobre la mesa. «Ábranlos», ordené. «Ábranlos ya mismo». Mi grito llevaba encima la presión de toda una vida de aguantar. Fernanda se estremeció, tomó el sobre con manos temblorosas y lo rasgó esperando rescatar lo último que pudiera. Pero no había dinero, no había escrituras. Del sobre cayeron hojas, tamaño carta, frías y llenas de números. Fernanda levantó una, la leyó, sus ojos se abrieron desmesuradamente, las pupilas se le contrajeron como pinchadas por agujas. Leyó la línea marcada en rojo. Transferencia. 4.900.000 MXN. Beneficiaria. Fernanda López. Luego vio las fotos a color. Ella en un resort 5 estrellas. El anillo de diamantes nuevo. La factura del bolso Louis Vuitton que escondía en el cuarto. Todo estaba ahí. Esto es. Se quedó sin voz y el papel cayó de su mano al suelo como una hoja seca. Me miró con terror. «Ese es el regalo de mamá», dije con la voz helada, cada palabra clavándose en el aire. Usaron mi dinero de vejez para vivir como reyes mientras me negaban hasta una pastilla para la presión. Avancé hacia ella, obligándola a retroceder paso a paso. Me engañaron para firmar un poder con la excusa del seguro médico y robarme todo. Me giré hacia Luis, que estaba de rodillas, temblando como un perro a punto de ser sacrificado. Tomé la copia del poder y se la arrojé a la cara. «Míralo bien. Esa es la firma de tu madre. Firmé porque confié en ti, y tú la usaste para venderme. Eres un hijo indigno». «Mamá». Se arrastró hasta mí, aferrándose a mis piernas, llorando a mares. Me equivoqué. Solo lo tomé prestado. Pensaba invertir y devolvértelo. Fue Fernanda. Ella me metió la idea. Un cobarde que hasta el final culpa a otros. ¿Invertir en bolsos y resorts? Lo aparté de una patada y cayó al suelo. Ya es demasiado tarde. Saqué el teléfono y abrí el mensaje que el abogado Roberto me había enviado 5 minutos antes. Lo leí en voz alta, claro y preciso, como si estuviera dictando una sentencia de muerte. Listo. La orden de embargo precautorio ya fue aprobada por el juzgado y el banco. La cuenta a nombre de Fernanda López ha sido congelada. ¿Qué?, gritó Fernanda con un alarido. Se abalanzó sobre su teléfono, con las manos temblando, abrió la app bancaria y su cara cambió de color, del rojo al verde, luego a un blanco ceniciento. En la pantalla apareció un mensaje rojo intenso. Cuenta bloqueada por disputa legal. Saldo, 0. Usted. Levantó la vista con los ojos inyectados de rabia y se lanzó hacia mí como una bestia herida. ¿Qué hizo? Bloqueó mi cuenta. Ese dinero es mío. Es dinero robado. Gritó Mariana desde la televisión. Y el abogado ya tiene pruebas suficientes para mandarte a la cárcel por fraude a una persona mayor, Fernanda. Espera la notificación del juez. Fernanda quedó paralizada. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo hecho pedazos. El sueño de riqueza, el viaje a Cancún, las marcas de lujo, todo se desmoronó en segundos. Pero yo no había terminado. Mi castigo apenas comenzaba. Caminé hacia la puerta principal y abrí de par en par la pesada puerta de roble. El viento helado de la noche de Navidad entró de golpe, cortante, arrancando los moños decorativos y apagando las velas aromáticas. «Y todavía hay un último regalo», dije con una calma brutal. «Esta tarde el cerrajero vino a cambiar todas las cerraduras de esta casa». Levanté el manojo de llaves nuevas, que tintinearon entre sí. «Esta es mi casa, mi dinero. Y yo no mantengo traidores». Señalé hacia la calle oscura, donde el frío envolvía a los sin techo. «Fuera de mi casa, ahora mismo». Miré fijamente a Fernanda
y luego a Luis. No se lleven nada que yo haya pagado, ni siquiera el traje que llevas puesto, ni el vestido que llevas tú. Quítense eso y lárguense. Luis me miró con lágrimas corriendo por su cara. Fernanda me miró con odio y desesperación. Pero para mí, ya no eran mi hijo ni mi nuera. Eran parásitos y yo estaba extirpándolos. Esta Nochebuena no hubo risas, solo llantos, súplicas y el viento aullando como la justicia hecha realidad. ¡Bam! La puerta de roble se cerró de golpe, el sonido seco cortando para siempre el último lazo entre mi hijo y yo. El cerrojo sonó al trabarse. Lo había cerrado. Había cerrado mi corazón antes de que la debilidad regresara. Afuera, el viento de Navidad rugía como la risa cruel del destino. Dos figuras temblaban en la acera helada, Luis y Fernanda. Hace unos minutos eran reyes en una cena lujosa. Ahora eran dos personas sin hogar, sin dinero y sin dignidad. Fernanda apenas llevaba un abrigo delgado. Sus tacones de marca se convertían en tortura para sus pies congelados. Luis sostenía una bolsa con unas pocas prendas metidas a toda prisa, la cara perdida y vacía, como alguien sin alma. Yo me quedé detrás de la puerta, apoyando el oído en la madera gruesa, escuchando el castañeteo de sus dientes y el sonido de un matrimonio que se hacía añicos, construido sobre la ambición. Fernanda. La voz de Luis temblaba, débil. Podemos ir a un hotel por una noche. Mañana yo buscaré la forma de hablar otra vez con mamá. Ella me quiere mucho. Solo está enojada por ahora. Un segundo de silencio, y luego estalló una carcajada, amarga y llena de desprecio. ¿Hotel?, siseó Fernanda. ¿Y con qué dinero piensas ir a un hotel, idiota? Mi cuenta está congelada, gracias a tu querida madre, y tu tarjeta de crédito ya está al tope por ese maldito viaje a Cancún. Dime, ¿ahora mismo llevas siquiera 100 pesos en el bolsillo? Pero somos esposos, balbuceó Luis desesperado. ¿Tú no tienes algo de efectivo? ¿Esposos? La voz de Fernanda fue afilada como una navaja y cortó la última ilusión de Luis. ¿Crees que me casé contigo por amor? Me casé contigo por tu cara de inútil manejable, porque prometiste quedarte con esta casa y con el dinero de esa vieja. Yo me casé con una caja fuerte, no con un guardia de seguridad. Se oyeron pasos hacia atrás, el derrumbe. ¿Qué estás diciendo? Que eres un inútil, gritó Fernanda. El grito atravesó la puerta y me atravesó el corazón. Ni siquiera fuiste capaz de engañar a una vieja para que firmara unos papeles sin que se diera cuenta. Ahora estamos en la calle. El coche confiscado, el dinero congelado, las deudas hasta el cuello. ¿De verdad crees que voy a dormir debajo de un puente contigo? Un Uber frenó frente a la casa. Los faros iluminaron una franja fría que se coló por la rendija de la puerta. Fernanda había usado las últimas monedas de su billetera digital para pedir el coche. Se oyó abrirse la puerta. «Fernanda, ¿a dónde vas? No me dejes», gritó Luis. Hubo forcejeo, empujones, un golpe seco del cuerpo contra el pavimento. «Suéltame, no vuelvas a contactarme jamás. El divorcio te lo hará llegar mi abogado». La puerta del coche se cerró de golpe. El motor rugió y se alejó, dejando un silencio mortal. Luis quedó sentado en la calle, solo y desamparado. En ese momento, entendió la lección más cara de su vida. Cuando el dinero se acaba, el amor verdadero de su esposa se evapora con el humo del escape. Vendió a su madre por un amor falso y ahora no tenía nada. Dentro de la casa, me deslicé lentamente por la puerta y me dejé caer al suelo. La casa estaba tibia. El olor del bacalao seguía en el aire, pero mi corazón estaba helado. No lloré. Mis lágrimas se habían secado el día que vi el estado de cuenta del banco. Mariana se acercó, se sentó a mi lado y me abrazó los hombros. «Mamá, estoy bien». Le di una palmada suave en la mano. «Solo estoy despidiendo al hijo que alguna vez tuve». Los días siguientes fueron un infierno para Luis, y yo no intervine. Me quedé en casa escuchando por teléfono los informes del abogado Roberto. Cada noticia era un corte, pero tenía que oírla. El Audi rentado fue recuperado de inmediato por incumplimiento de pago. Los artículos de lujo que Fernanda compró con dinero ilícito
fueron asegurados para la investigación y el banco donde trabajaba Luis recibió la notificación de la demanda civil por fraude financiero. Lo despidieron de inmediato, sin explicaciones ni indemnización. La credibilidad de un empleado bancario implicado en fraude era cero absoluto. Luis vagó por barrios obreros, llamó a sus antiguos amigos de parranda y nadie contestó. Tocó puertas de familiares y se las cerraron al saber que había estafado a su madre. De niño mimado, pasó a conocer el hambre, la humillación y el desprecio que la sociedad reserva para los hijos desagradecidos. Entré al antiguo cuarto de Luis, vacío y frío. Abrí el cajón y saqué una foto suya de cuando tenía 5 años, sonriendo, abrazándome el cuello y diciendo: «Te quiero más que a nadie». Acaricié su carita inocente en la foto, con el corazón hecho pedazos. «No quería echarte de casa, Luis», le susurré al vacío. «Pero si no lo hacía, seguirías siendo un parásito para siempre. Nunca ibas a crecer. Un dolor una sola vez, para que aprendas a ser una persona». Descolgué la foto, la puse boca abajo en el cajón y lo cerré. Clic. Como cerrar un capítulo doloroso del pasado. Mañana cambiaré el testamento. Esta casa dejará de ser una herramienta para que dependas de mí. Mañana empezaré a vivir para mí y para la renovación. Este año, en Nochebuena, sigue siendo la casa número 42 en Guadalajara. Sigue siendo el frío de diciembre, pero el ambiente adentro ha cambiado por completo. Ya no hay olor a perfume cargado. Ya no hay artículos de lujo ostentosos y ridículos. Ya no existe la tensión sofocante de las intrigas ocultas. En su lugar está el aroma dulce del ponche que hierve suavemente en la estufa, la música navideña tranquila que sale de la radio vieja. Mariana se mudó definitivamente a vivir conmigo. No es solo mi hija, es mi compañera de vida. Juntas cuidamos las macetas de cempasúchil en la entrada. Cocinamos juntas. Vivimos por fin los días tranquilos que siempre deseé. «Mamá», llamó Mariana desde el comedor, «ya planché el mantel. Este año comemos sencillo». «¿Sí?» «Sí, sencillo, hija», sonreí mientras acomodaba el florero en la mesa. «Lo importante es tener paz en el corazón». La cena estaba lista, y cuando nos disponíamos a rezar, sonó el timbre. Ding dong. No insistente, no apresurado, sino tímido, dudoso, como si quien llamara tuviera miedo. Mariana me miró con inquietud y yo asentí. «Déjame a mí». Me puse el chal de lana y salí al patio. El viento estaba frío, pero mi corazón estaba sereno como un lago. Detrás de la reja vi una figura encogida bajo la luz amarillenta del alumbrado público. Era Luis. Casi no reconocí a mi hijo. Estaba mucho más delgado, demacrado, la piel oscura por el sol y el viento. Ya no había traje elegante, ni cabello engominado. Vestía una chamarra de mezclilla gastada, unos zapatos de trabajo llenos de lodo. Sus manos, las mismas que antes solo firmaban papeles para engañar a su madre, estaban ásperas, agrietadas, manchadas de grasa. Supe que, tras ser despedido y abandonado por su esposa, había conseguido trabajo cargando en el mercado de abastos. Un trabajo pesado, el mismo que antes despreciaba diciendo que era para gente sin estudios. Pero lo hizo, para sobrevivir, para pagar deudas. Al verme salir, Luis se quitó el gorro de lana apresuradamente, lo estrujó entre las manos frente al pecho y bajó la cabeza, muy baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Buenas noches, mamá», dijo con la voz ronca y temblorosa. Yo me quedé detrás de la reja, sin abrir el candado. Entre nosotros solo había una puerta, pero también todo un camino de arrepentimiento. «¿A qué viniste?», pregunté con calma, sin rencor, pero tampoco con prisa. «No pienso entrar, mamá», dijo Luis nervioso, dando un paso atrás. «Sé que no tengo derecho». Alzó la mirada hacia mí, con los ojos hundidos y llenos de lágrimas. «Solo quería pasar a ver a mamá y a mi hermana un momento. Hoy es Navidad». Tragó saliva. «Yo extraño el bacalao que preparas». Esa frase me apretó el corazón. No extrañaba el dinero de su madre, extrañaba su comida, extrañaba el sabor de la familia que él mismo había destruido. «Mamá». Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas sucias. «Perdón. Durante este año, cada día cargando cajas,
con la espalda hecha pedazos, me acordaba de cómo me criaste, de cómo vendiste la casa para pagar mis deudas. Soy un miserable. Perdí todo. Y solo entonces entendí lo importante que eres. Lo miré. Vi el arrepentimiento sincero en sus ojos. Mi castigo había dado resultado. El hijo inútil y dependiente murió la Navidad pasada, y en su lugar quedaba un hombre que sabía agachar la cabeza y reconocer su culpa. No dije nada. Entré a la casa. Luis se quedó allí, cabizbajo y desesperado, pensando que lo había abandonado. Un momento después, regresé con un recipiente de plástico en las manos, lleno de buñuelos recién fritos, todavía calientes, cubiertos de azúcar y canela, con un aroma dulce. Se lo pasé por entre los barrotes de la reja. «Tómalo», le dije. «Come algo caliente». Luis quedó paralizado. Temblando tomó la caja con ambas manos, como si fuera un tesoro. Las lágrimas cayeron sobre la tapa. «Mamá, vete», dije con suavidad pero con firmeza. «Hoy no puedo invitarte a pasar. La confianza, cuando se rompe, necesita tiempo para reconstruirse. ¿Lo entiendes?» Luis asintió una y otra vez. «Lo entiendo, mamá. Pero recuerda», lo miré fijamente. «Yo sigo aquí. Cuando seas capaz de sostenerte por ti mismo, cuando pagues tus deudas con tu propio esfuerzo, cuando puedas caminar con la frente en alto como una persona honesta, esta puerta se abrirá para ti». «Gracias, mamá», sollozó. «Te lo prometo. Voy a empezar de nuevo. Feliz Navidad, mamá. Saluda a Mariana de mi parte». Se dio la vuelta y se alejó, su figura delgada perdiéndose entre la neblina de la noche. Sus pasos eran más firmes. Ya no estaba solo, porque sabía que el camino de regreso a casa seguía existiendo, esperando su esfuerzo. Me quedé mirando cómo se iba, con el corazón liviano. No le di 5 millones de pesos, no lo invité a cenar, pero le di algo mucho más valioso que cualquier dinero: la oportunidad de crecer. Volví a entrar. Mariana me esperaba en la puerta, sonriendo. ¿Quién era, mamá? Un viajero que se había perdido. Sonreí mientras cerraba la puerta. Pero ya está encontrando el camino de regreso. Me llamo Teresa. Perdí 5 millones de pesos. Perdí una casa. Perdí la confianza. Creí que mi vida era una tragedia. Pero al final entendí que el dinero puede perderse y recuperarse. Pero la dignidad y la familia, si no se cuidan, se pierden para siempre. Esta Navidad no tengo resorts de 5 estrellas, ni bolsas Gucci. Solo tengo una caja de buñuelos dulces y un corazón en paz, libre de rencor. Y eso es el regalo más valioso de todos. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada noche en vela en el cuarto de triques helado, cada trazo tembloroso de una firma en un poder notarial falsificado y el dolor de sostener en la mano la pastilla amarga de Teresa Morales tocan algo muy real, que no todas las venganzas existen para destruir. Hay historias de venganza escritas con el cálculo frío de la razón, con una cena de despedida empapada en lágrimas, y con el aprendizaje de cerrar de golpe una puerta para que un hijo aprenda a madurar. Teresa no es una heroína. Es solo una madre común que vendió la casa de sus recuerdos para pagar las deudas de su hijo, que aceptó vivir como empleada dentro de su propio patrimonio, que fue menospreciada por su nuera como si valiera menos que unas vacaciones de lujo. Pero en vez de convertir el dolor en resignación dentro de un asilo miserable, lo transformó en una sentencia de justicia. No con violencia, sino con estados de cuenta bancarios afilados. No con súplicas, sino enseñándole a su hijo el valor del dinero desde el sudor del mercado mayorista. No exigió que nadie pagara con la vida, solo recuperó su dignidad, y cuando lo logró, quienes se burlaron de su confianza tuvieron que enfrentar la crudeza de una cartera vacía, porque no hay poder más grande que la determinación de una madre que se atrevió a echar a su hijo de casa en una Nochebuena helada para salvar el resto de humanidad que aún quedaba en él. Contamos esta historia no para alimentar el odio, sino para recordarte que hay heridas causadas por la propia familia que no se borran, pero pueden convertirse en un escudo para proteger la autoestima, que hay dolores que no llegan para matarnos, sino para enseñarnos que a veces la dureza es la forma más verdadera de amar, y que una caja de buñuelos calientes entregada por la reja
vale más que millones de pesos en efectivo. Y que hay madres que, aún traicionadas hasta el límite, eligen perdonar no por debilidad, sino porque entienden que perdonar sin olvidar es la única manera de reconstruir una familia real desde las cenizas de la mentira. Si alguna vez fuiste despreciado, utilizado por tu bondad o obligado a tragar injusticias para sostener una paz falsa, recuerda, la mejor venganza no es hacer caer a alguien para siempre, sino vivir con luz, autonomía y la fortaleza suficiente para dar una segunda oportunidad, sin permitir jamás que vuelvan a hacerte daño. Y si todavía guardas un poco de fe, comparte esta historia, porque quizá en algún lugar hay una madre sentada en la oscuridad de la soledad que necesita oír que, en las historias de venganza, el verdadero vencedor no es el más cruel, sino quien se levanta, pone límites y encuentra paz junto a sus almas afines. Cuando apagues este video, recuerda algo. No todos los regalos se miden en dinero. Hay regalos que, con conservar la dignidad y el arrepentimiento sincero, ya son una victoria para toda la vida. Deja un mensaje para las madres y mujeres que están aprendiendo a levantarse después del dolor en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que ilumina rincones oscuros del corazón y nos recuerda que de las cenizas de una confianza traicionada aún puede brotar la luz de la libertad y la compasión. Gracias por acompañarme hasta este momento. Te deseo una Navidad en paz.